Iniciar con el tema láser ablativo en dermatología. A manera de introducción, es importante que conozcamos que el término ablación se refiere a remover el material de alguna superficie por vaporización, corte o procesos erosivos. En el contexto de la piel, la ablación láser puede obtenerse por el calentamiento excesivo del agua localizada en la epidermis y de la dermis. Y el prototipo más frecuente de este tipo de láser es el láser CO2. ¿Sale? Entonces, el láser CO2 emite una energía en el rango de los 10.600 nanómetros. Entonces, si nos vamos por aquí, encontramos ese rango, ¿no? Dentro del espectro de luz, de la luz visible al infrarrojo, pues ya se encuentra en el infrarrojo lejano, ¿no? Esta longitud de onda es muy bien absorbida por el agua, o sea, digamos que el cromóforo al cual se va a ir directamente o atacar el láser CO2 es el agua. Si nosotros enfocamos todo el poder en un solo punto, nos va a permitir realizar corte. Si dispersamos ese poder, nos va a permitir hacer vaporización. Entonces, esto es importante porque el láser CO2 puede servir de algunas maneras, en el ejemplo, en el contexto de la vaporización y en el contexto de corte, ¿no? Lo que no pueden hacer algunos otros láseres ablativos. Cuando el láser impacta en el tejido, resulta en una reacción fototérmica. Se eleva la temperatura a más de 100 grados centígrados, lo cual resulta en la ablación de la epidermis y de la dermis. Nos permitirá coagular mejor los tejidos y esto nos ayudará particularmente en ciertas patologías como la rinofima, donde sangra mucho, o en el proceso quirúrgico, ya sea que estés utilizando láser CO2 para operar, ¿no? Entonces, después del impacto inicial viene una reducción de la temperatura, lo cual resulta en la coagulación, degradación proteica y fotoactivación celular. Estos términos nos ayudan mucho a entender por qué a veces estos láseres se utilizan para el resurfacing, ¿no? Va a haber cambios biológicos para la remodelación y neocolagénesis, ¿no? Entonces, hay otro que no es el prototipo de los láseres ablativos, pero es bueno conocer que hay otros, ¿no? Entonces, otro tipo de láser ablativo es el láser Erbium-YAG. Aquí yo pongo dos máquinas, yo no tengo un conflicto de interés con ninguna empresa. Este es un Erbium-YAG puro, ¿sale? Y el de aquí, que es de Quanta System, es el MT. Este es un láser híbrido. Más adelante hablaremos un poquito acerca de lo que es el láser híbrido, pero digamos que es una mezcla entre el CO2 y el Erbium-YAG, ¿no? Está como en la media. Entonces, hablando un poquito del láser Erbium-YAG, sería este, emite una longitud de onda en el rango de los 2940. Entonces, si nos vamos aquí, pues podemos ver que está en el infrarrojo, pero no tan lejano, ¿verdad? Y es una longitud de onda que es más fuertemente absorbida que un CO2. Las diferencias son, esto es muy importante lo de las diferencias, ¿no? Porque a veces digamos, yo tengo un Erbium-YAG o un CO2, entonces las diferencias radican en que el láser Erbium-YAG no coagula, o sea, no produce hemostasis y entonces no podemos operar con él. Tampoco sería el tratamiento de elección para quitar quistes, rinofimas, ni nada de eso. El tiempo de recuperación es menor, esto nos apoya muchísimo. De hecho, cuando hacemos rejuvenecimiento facial, a veces recomendamos más ampliamente el uso de un láser Erbium-YAG, ¿no? Que para un CO2, porque el CO2 tiene mayores complicaciones que el Erbium-YAG. Y esta es la tercera cuestión, pues las complicaciones, ¿no? Que un CO2, al ser un poco más ablativo, pues es más complicado su manejo, ¿no? A veces llega a ser operador dependiente y el láser Erbium-YAG nos permite tener un amplio espectro de posibilidades sin tener que lastimar a nuestro paciente. Entonces, como les contaba, está este aparatito que es un láser híbrido, en los que sus longitudes de onda se encuentran entre los 2790, ¿no? Que sería este. Y se encuentra en un rango intermedio. Entonces, nosotros
en ese tipo tenemos la ventaja de la ablación del CO2 y la ventaja de menos complicaciones del erbium YAG. Entonces es muy bueno, interesante ese láser híbrido. Entonces, dentro de nuestras indicaciones de los láseres ablativos, pues tenemos un sinfín de indicaciones, ¿no? La más famosa son las cicatrices, ¿no? En el modo resurfacing, que es en el que utilizamos pues todo lo que son cicatrices de acné. Las lesiones que son dérmicas o epidérmicas, como las queratosis actínicas, los nevos, las queratosis seborreicas, la rinofima. Todas estas enfermedades donde haya esos fibromitas podemos quitarlos. Ahora, cuando hacemos procedimientos de este tipo, tenemos que explicarle a los pacientes cosas realistas. A ver, sí mejoran mucho las cicatrices, pero en algunos pacientes habrá cicatrices que requieran otro tipo de abordaje aparte del tratamiento con láser. Nosotros nunca recomendamos desde un inicio hacer puro procedimiento láser, ¿no? Podemos combinar la radiofrecuencia, láser, subcisión de cicatrices o cirugía, ¿no? Con ponche de los ice-pick. Entonces, todo esto se puede hacer en una sola sesión. Tienes que valorar al paciente y ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, a mí me preguntan mucho en la consulta, ay doctora, ¿cuánto cuesta quitarme un lunar con láser? La respuesta es, los lunares no se quitan con láser, ¿sale? Entonces, primero, porque son lesiones que tienden a cambiar, eso no cambia en el mundo de la dermatología. Si nosotros le aplicamos una fuente de luz a un nevo, este puede cambiar su constitución y a la larga puede desarrollarse un tipo de cáncer de piel, ¿no? Entonces, los lunares nunca se quitan con láser, sí viene dentro de las indicaciones, pero nunca se quitan con láser. Las enfermedades como el Darier, la rinofima, el Hailey-Hailey, los neurofibromas, tenemos que estar bien conscientes de que como son genodermatosis, excepto la rinofima, pueden volver. Las lesiones pueden volver, o sea, no podemos decirle al paciente que le vamos a quitar lesiones y que nunca van a volver. O sea, las lesiones pueden regresar y el paciente tiene que estar consciente que este sería un tratamiento como de mantenimiento, ¿no? Ahora, en el modo de cortar, podemos operar, ¿no? En este caso, pues se pueden operar hidralitis supurativas, neurofibromas, queloides. En los queloides hay buena respuesta, ¿no? Hay buena respuesta a operarlos con láser, pero siempre apoyados de los demás métodos para quitarlos, ¿no? Entonces, más a la larga les voy a enseñar unos videos de unos pacientes ahí con cicatrices queloides en los lóbulos y cómo es que nosotros utilizamos el láser en nuestro protocolo de quitar queloides. Entonces, ahí está. Entonces, es muy importante decirle a los pacientes que todos los procedimientos láser pueden causar cicatrices, ¿no? Esto es toda la preparación que se tiene que hacer antes de realizar un procedimiento láser, porque a veces pues leemos mucha teoría y tal cual, pero el objetivo de este curso práctico pues es conocer un poquito acerca de pues la experiencia, ¿no? De alguien que ha realizado láser. Entonces, lo primero que deben pedir en todos los procedimientos, no cambia el procedimiento, es el consentimiento informado. Entonces, deben de explicarle, como siempre yo no tengo ningún conflicto de interés, este es el consentimiento informado del láser Harmony, que es una multiplataforma láser que tiene muchos tipos de láseres, ¿no? Entonces, siempre informar al paciente que el procedimiento con láser ablativo puede causar cicatrices y cambios en la pigmentación de la piel. Esas son las complicaciones más frecuentes y muy difíciles de tratar. Si te pasa, es muy difícil de tratar y vas a tener ese paciente siempre. Entonces, pues recomendaciones en el uso del equipo. Por favor, no empiecen con parámetros elevados, no quieran aprender a usar el equipo del paciente. Todo es medido,
Recuerden hacer las pruebas de parche entre cada paciente para valorar el endpoint. Más adelante les mostraré videos de cuál es el endpoint del láser ablativo, pero nunca empiecen con fluencias altas, ni varios pases, ni no. Hay que ser bien conservadores en este tipo de pacientes, ¿no? Lo segundo, la autorización de la fotografía. Bueno, la autorización de la fotografía es valiosa y no valiosa para estarla mostrando a veces y esas situaciones. No, es valiosa para que ustedes tengan un archivo fotográfico que puedan mostrarle a los pacientes después. ¿Qué pasa? Hay algunos pacientes de esos que les digo que deben de plantear bien las expectativas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Qué tanto quieres mejorar? ¿Por qué? Porque a veces el paciente siente que no ha mejorado y la verdad es que sí ha mejorado. ¿Y cómo se lo puedes mostrar? Con fotografías. Entonces, siempre, siempre sacarle fotos a sus pacientes. Sí o sí. Entonces, después de estas situaciones, vamos a ver el perfil del paciente, donde se hace una breve historia clínica, ¿no? De todas las situaciones estas. Algo muy importante cuando estamos haciendo láseres de tipo ablativo es que estos tipos de pacientes que tienen herpes simple de repetición, bueno, no solo en ellos, sino en todos los pacientes se recomienda hacer una profilaxis con aciclovir, más o menos unos 5 a 7 días, ¿no? En el día del tratamiento y continuarlo. ¿Por qué? Porque puede haber una reactivación del herpes. También se recomienda utilizar protector solar 4 semanas antes del procedimiento y cuidarse de 3 a 4 meses después por el tema de la hiperpigmentación. Ahora, después de que hacemos todo esto, pues hay que aplicar anestesia. En los láseres ablativos es muy importante aplicar anestesia al paciente. En todos los procedimientos de este tipo se tiene que emplear anestesia en oclusión durante al menos una hora previa. Durante al menos, yo he tenido pacientes que se los dejo una hora y aún así sienten un poco. Entonces, cuando estén haciendo el procedimiento, por favor, siempre pregúntenle al paciente si hay alguna molestia, ¿no? Puede sentir calor, pero leve, no al punto de la quemadura. A mí me gusta mucho esa fórmula magistral que contiene tetracaína y lidocaína. Me ha funcionado bien, he probado otras, pero esta me ha funcionado bastante bien. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos antes del procedimiento con los láseres ablativos? Bueno, después de haber colocado la anestesia, la superficie debe ser limpiada con solución salina. Es muy importante que esta solución salina quede completamente seca. Acuérdense que el cromóforo al que van dirigidos los láseres ablativos es el agua. Entonces, si no la secan correctamente, no van a tener un muy buen funcionamiento en el procedimiento, ¿no? Siempre recordar que se debe preparar el paciente, pero debemos protegernos, ¿no? Con las gafas adecuadas. Más adelante en un video les voy a enseñar las gafas adecuadas porque luego también vemos mucho, pero es importante que alguien nos señale un poquito ese tipo de cosas que parecen obvias, pero no lo son tanto. Y para el operador y para el paciente, ¿no? Ahora, después de realizar el láser, se recomienda usar vaselina o gel de aloe vera durante las primeras 24 a 48 horas. Se le debe recordar al paciente que las costras no se deben arrancar y que las costras se deben lavar 2 veces al día con agua tibia y espuma de jabón. Otra cosa muy importante que no he leído en muchos sitios, pero cuando estaba haciendo un curso láser, un profesor nuestro, que es el doctor Ricardo Galván, nos enseñó en el curso práctico que cuando haces láser ablativo, no le tengan miedo a utilizar clobetasol después de hacerlo. Deben tener su clobetasol en crema, en ungüento, en lo que escojan, pero ponérselo al paciente. Usar el clobetasol inmediatamente después va a quitarles muchos problemas de encima. Si su paciente es un posible hiperpigmentador, les va a ayudar bastante, ¿sí? A reducir esa inflamación. Lo debe mantener 24 horas.
¿sí? Que no se lo quite, no le echen nada más que su clobetasol y vámonos para la casa. Vaselina y gel de aloe vera. Otra cosa que yo uso también por una recomendación es spray de ácido tranexámico. También puede evitar las hiperpigmentaciones. Lo haces enseguida y después colocas el clobetasol en ese orden. Entonces son tips muy importantes para evitarles complicaciones más adelante. Ahora esas son las complicaciones de las que hablábamos en lo que es cuestión de cicatrices, la hiperpigmentación. Cicatrices se pueden resolver todavía con láser y el tema o a veces algunas de manera quirúrgica. La hiperpigmentación puede resolverla con cremas aclarantes. Es menos problemática que la hipopigmentación porque la hipopigmentación no hay manera de resolverla. Está el eritema persistente. ¿Cómo es eso del eritema persistente? Pues es que cuando realizamos los láseres ablativos, en realidad queda ese eritema que no se ha ido, ¿no? Generalmente el eritema de los láseres ablativos dura más o menos de 4 a 6 días el mayor, ¿no? Sin embargo, a veces perdura y se le debe explicar al paciente que no hay ningún problema, que conforme pase el tiempo, pues esto va a mejorar, ¿no? Y las infecciones. No me ha tocado, pero está descrito que puede haber impetiginización, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable es tener un buen aseo de las lesiones sin arrancarlas. Ahora, cosas bien importantes. Con cualquier láser ablativo abres canales, ¿no? Que son pequeños ducts, como unos pequeños puntitos. Más adelante vamos a ver el video del láser. Pero es muy importante que tengan en cuenta que este láser va a conectar epidermis, dermis. Entonces, esos pequeños canales podemos utilizarlo en diferentes patologías según lo que nosotros queramos para vehiculizar ciertos ingredientes, ¿no? Lo que quieran, tranexámico, acetónido de triamcinolona, 5-fluoracilo, ¿no? En el caso de los queloides. Entonces, podemos utilizar proteoglicanos, podemos utilizarlo para varias cosas y es muy importante entender este punto, ¿no? Porque a veces utilizamos el queloide, la infiltración, el paciente siente un mega dolorzazo y entonces, pues si podemos hacer DUTS con un CO2 y aplicarlo en oclusión, por unas 24 48 horas, que es lo que se mantienen abiertos, pues el paciente va a sentir menos dolor y va a tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, esas son las situaciones en las complicaciones de estos láseres, ¿no?